El condado de Burke, Georgia, guardó un secreto tan perturbador que 3 generaciones se negaron a hablar de él abiertamente. Entre marzo de 1838 y septiembre de 1839, 17 personas murieron en circunstancias misteriosas en la plantación Willow Bend, y ningún certificado de defunción reveló la verdadera causa. Los médicos locales quemaron sus registros. El secretario del condado borró páginas enteras del registro oficial. Cuando los investigadores de Savannah llegaron en octubre de 1839, encontraron una comunidad unida en un silencio protector, ocultando algo mucho peor que cualquier crimen imaginable. Lo que descubrieron en una bodega sellada bajo la casa principal desafió todo lo que el sur antebellum proclamaba sobre civilización, medicina y hasta dónde llegaría una mujer para proteger una mentira que podría destruir el legado de toda una familia. Antes de continuar con la historia de Cordelia Rutledge y el ritual que consumió la plantación Willow Bend, te invitamos a suscribirte a Liturgy of Fear y dejar un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a desenterrar más misterios olvidados de América. La verdad comenzó con una muerte que nadie cuestionó, porque los hombres ricos que morían repentinamente en Georgia en 1838 eran algo común. El condado de Burke se extendía por el fértil valle del río Savannah, donde el algodón crecía tan denso que los dueños de plantaciones medían su riqueza no en dólares, sino en pacas por acre. Para 1838, el condado era una de las regiones más ricas de Georgia. Con más de 60 plantaciones importantes que producían algodón para las fábricas de Manchester y Liverpool, la ciudad de Waynesboro era la sede del condado, una comunidad próspera de 3,000 habitantes, donde las iglesias episcopales adornaban cada esquina y la jerarquía social era tan rígida como el hierro. La plantación Willow Bend ocupaba 1,400 acres de tierras, pajas de primera calidad a lo largo de Turkey Creek, a unas 7 millas al sureste de Waynesboro. La casa principal se alzaba en 3 pisos, construida en estilo federal con columnas blancas que brillaban contra el ladrillo rojo. 42 personas esclavizadas trabajaban en los campos de algodón, mientras que otras 18 servían en la casa, los establos y los talleres. La plantación había pertenecido a la familia Rutledge desde 1792, heredada a través de 3 generaciones de prósperos plantadores que se enorgullecían de su ascendencia inglesa y sus modales refinados. Cordelia Vance Rutledge llegó a Willow Bend en 1820 como una novia de 19 años, casada con Thomas Rutledge, entonces de 34 años y ya viudo. Provenía de Charleston, hija de un comerciante naviero cuyas finanzas habían decaído tras los años del embargo. El matrimonio fue estratégico para ambas partes. Thomas necesitaba una esposa para dirigir su hogar y proporcionar herederos, mientras que la familia de Cordelia buscaba la seguridad de la riqueza de la plantación. Alta para una mujer de su época, con 5 pies 8 pulgadas, cabello castaño oscuro y ojos grises pálidos, los sirvientes susurraban que podía ver a través de las paredes. Durante 18 años de matrimonio, Cordelia dio a luz a 5 hijos. Margaret en 1821, Thomas Jr. en 1823, Catherine en 1825, Edmund en 1828 y Elizabeth en 1831. Los Rutledge ocupaban una posición de considerable influencia en la sociedad del condado de Burke. Thomas era comisionado del condado y poseía acciones en el banco de Waynesboro. Cordelia organizaba cenas elaboradas, conocida por su cocina francesa y su gestión precisa del hogar. Los vecinos la consideraban fría pero competente, una mujer que dirigía Willow Bend con la eficiencia de un intendente militar. Sin embargo, quienes la conocían mejor notaban algo más. Cordelia llevaba diarios extensos, escribiendo a la luz de las velas mucho después de que el hogar dormía. Leía textos médicos pedidos desde Filadelfia y Charleston, algo inusual para una esposa de plantación, cuya educación debería haberse centrado en la gestión del hogar y la música. La comunidad esclavizada susurraba sobre la señora que caminaba por los campos al amanecer, examinando a los trabajadores con la intensidad de un cazador de ganado, haciendo preguntas extrañas sobre sus historias familiares y constituciones físicas. Thomas Rutledge parecía un plantador típico de su época, severo pero no excepcionalmente cruel, enfocado en las ganancias y en mantener su posición social. Bebía whisky la mayoría de las noches,
Fumaba puros en la veranda y discutía política con vecinos visitantes. Asistía a la iglesia presbiteriana en Waynesboro cada domingo, ocupando el banco familiar de los Rutledge, con su esposa e hijos dispuestos por orden de edad. Sin embargo, había irregularidades que pocos fuera de la familia conocían. Thomas mantenía un dormitorio separado de Cordelia desde 1832, alegando que su escritura nocturna perturbaba su sueño. Había sufrido molestias digestivas recurrentes durante años, tratadas por el Dr. Silas Pemberton de Waynesboro con calomel y láudano. Las molestias empeoraron en 1837, aunque el Dr. Pemberton no encontró nada particularmente alarmante en sus exámenes. Entre la población esclavizada de Willow Bend, 3 hombres ocupaban posiciones inusuales en la jerarquía de la plantación. Isaiah Drummond, de 32 años, era el carpintero jefe responsable de mantener todas las estructuras de la propiedad. Su padre había sido un artesano habilidoso de Virginia, y Isaiah heredó tanto el talento como la posición privilegiada que venía con habilidades esenciales. Era alfabetizado, habiendo aprendido a leer de parte del padre de Thomas en la década de 1810 para seguir planos y ordenar suministros. Caleb Tucker, de 28 años, era el herrero y trabajador del metal de la plantación. Había sido comprado en 1829 de una plantación fallida en Carolina del Sur por sus habilidades de herrería. Caleb, de complexión poderosa y más de 6 pies de altura, era conocido por su intensidad silenciosa y su enfoque total en el trabajo. A diferencia de la mayoría de los trabajadores esclavizados, vivía en una cabaña separada cerca de la forja, en lugar de en los cuartos de los trabajadores del campo. El tercer hombre era Josiah Mercer, de 26 años, quien servía como sirviente personal de Thomas Rutledge y ocasionalmente como capataz supervisando el trabajo en el campo. Josiah había crecido en Willow Bend, nacido de una sirvienta doméstica llamada Ruth, quien murió de tuberculosis en 1824. Thomas había tomado un interés inusual en la educación del chico, entrenándolo en varias habilidades, incluyendo lectura, aritmética y gestión de otros trabajadores. Los 3 hombres compartían ciertas características físicas. Eran altos, bien formados, de piel más clara que la mayoría de la población esclavizada de la plantación, y poseían habilidades que los elevaban por encima del trabajo de campo. Todos habían recibido pequeños privilegios, como quedarse con una parte del dinero ganado al alquilar sus habilidades a plantaciones vecinas, y todos tenían la misma marca de nacimiento peculiar, una decoloración en forma de media luna en la escápula izquierda, aunque este detalle no se volvió significativo hasta mucho después. La vida en Willow Bend seguía los ritmos comunes de las plantaciones de algodón en las tierras bajas de Georgia. La siembra comenzaba en marzo. Los capullos de algodón se abrían en septiembre y la cosecha consumía octubre y noviembre. La población esclavizada se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer con breves descansos para comer. Cordelia gestionaba el personal doméstico con precisión exigente, manteniendo inventarios de cada sábana, cuchara y vela. Supervisaba personalmente la cocina, la lechería, el ahumadero y la casa de tejido, donde se producía tela para el uso de la plantación. Thomas pasaba sus días recorriendo los campos, reuniéndose con su capataz y manejando la correspondencia comercial que conectaba Willow Bend con los factores de algodón en Savannah. Viajaba a Waynesboro 2 veces por semana para reuniones de negocios y compromisos sociales. Por las noches, la familia se reunía para la cena en el comedor formal, donde Cordelia imponía reglas estrictas sobre la conversación, la postura y la etiqueta. Pero bajo esta superficie de normalidad en la plantación, algo más estaba creciendo. Los diarios de Cordelia de 1836 y 1837, descubiertos y parcialmente destruidos más tarde, contenían observaciones cada vez más extrañas sobre linajes, herencia y lo que ella llamaba la persistencia de rasgos a través de generaciones. Había estado intercambiando correspondencia con alguien en Charleston, cartas que llegaban en sobres simples sin dirección de retorno. También había estado comprando suministros médicos inusuales a través de una conexión en Augusta, incluyendo compuestos de mercurio, preparaciones de arsénico y equipo para lo que describía en sus cuentas como tratamientos hidroterápicos. El invierno de 1837 a 1838 fue particularmente duro en el condado de
Bork. Las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación durante días, algo inusual para las tierras bajas de Georgia. El río Savannah se congeló en sus bordes. Las personas esclavizadas se acurrucaban en sus cabañas, quemando cualquier combustible que pudieran recolectar. En la casa principal, las chimeneas ardían constantemente, y la familia usaba capas de lana incluso en el interior. La salud de Thomas empeoró drásticamente ese invierno. Sus molestias digestivas se convirtieron en calambres severos. Perdió peso rápidamente. Su rostro adquirió un aspecto grisáceo y ceroso. El doctor Pemberton lo visitaba semanalmente, recetando varios remedios que no parecían aliviarlo. Cordelia preparaba personalmente todas las comidas de Thomas, llevándole bandejas a su dormitorio y alimentándolo con caldos y tónicos de su propia creación. La mañana del 3 de marzo de 1838, Josiah Mercer encontró a Thomas Rutledge muerto en su cama al llegar para ayudarlo a vestirse. Thomas tenía 52 años. El doctor Pemberton, convocado de inmediato, examinó el cuerpo y declaró la causa de la muerte como fiebre gástrica aguda, con complicaciones hepáticas. Notó que Thomas había estado decayendo durante meses y que tales muertes eran lamentablemente comunes entre hombres de su edad y hábitos. Cordelia recibió la noticia con notable compostura. No lloró ni gritó. En cambio, comenzó a organizar los arreglos del funeral con precisión metódica. Seleccionó la ropa de entierro de Thomas, redactó el aviso de defunción para el periódico de Waynesboro y envió mensajes a parientes en Charleston y Savannah. Ordenó a los trabajadores esclavizados de la plantación que cubrieran la casa principal con crespón negro y prepararan el salón para el velatorio. Thomas Rutledge fue enterrado 3 días después en el cementerio familiar de Willow Bend, un pequeño terreno rodeado por una valla de hierro, donde ya descansaban sus padres y su primera esposa. El funeral contó con la asistencia de la mayoría de las familias prominentes del condado de Burke. El reverendo Nathaniel Fairfax de la iglesia presbiteriana pronunció un sermón sobre las recompensas terrenales y el descanso celestial. Cordelia estuvo junto a la tumba, vestida completamente de seda negra, con el rostro oculto tras un velo pesado, sus manos enguantadas cruzadas serenamente a la altura de la cintura. Lo que nadie sabía era que la mañana después de la muerte de Thomas, antes incluso de que el cuerpo estuviera frío, Cordelia había ido a la bodega bajo la casa de la cocina. Allí recuperó una caja de madera cerrada con llave, que había escondido entre los vegetales almacenados. Dentro había cartas, recibos médicos y un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Pasó una hora leyendo estos documentos a la luz de una lámpara, su rostro inexpresivo. Luego devolvió los documentos a la caja y la escondió en un nuevo lugar bajo una tabla suelta en el armario de su dormitorio. El día después del funeral, Cordelia convocó a Isaiah Drummond, Caleb Tucker y Josiah Mercer a la casa principal. Los recibió en el antiguo estudio de Thomas, sentada detrás de su enorme escritorio de caoba. Les dijo que asumirían nuevas tareas que requerían absoluta discreción y obediencia. Explicó que un médico europeo especialista le había indicado un nuevo tratamiento médico que preservaría su salud y le permitiría seguir gestionando la plantación eficazmente. El tratamiento requería asistencia, y ellos habían sido seleccionados para este propósito. Ninguno de los 3 hombres tenía opción alguna. Cordelia los poseía tan completamente como poseía los muebles de la habitación. Escucharon mientras describía lo que se esperaba de ellos, y aunque las instrucciones eran extrañas y perturbadoras, entendieron que negarse era imposible. Los ojos grises de Cordelia permanecían fijos en cada hombre mientras hablaba, y había algo en esa mirada que sugería mucho más que simple autoridad. Había un conocimiento, oscuro y específico, que parecía inmovilizar a cada hombre en su lugar. El ritual comenzaría la mañana siguiente en Turkey Creek. Turkey Creek serpenteaba por la parte sur de la plantación Willow Bend, un arroyo claro de unos 20 pies de ancho que fluía todo el año, incluso en sequías. El arroyo era alimentado por manantiales, y su agua permanecía fría incluso en verano. Los cipreses crecían a lo largo de sus orillas, sus raíces creando asientos y escalones naturales hacia el agua. La población esclavizada usaba el arroyo para lavar ropa en días designados, pero generalmente permanecía tranquilo y aislado, oculto de la casa, principal por un bosquecillo de robles y maleza espesa. La mañana del 7 de marzo de 1838, 4 días después del funeral de Thomas Rutledge,
Cordelia caminó hacia Turkey Creek al amanecer. Llevaba un vestido gris sencillo, sin los adornos matutinos que mostraba públicamente, y cargaba un bulto envuelto en lino. La seguían a distancia Isaiah, Caleb y Josiah, quienes habían recibido instrucciones de llegar por separado para no atraer atención. La mañana era fría y húmeda, con niebla elevándose desde la superficie del arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Los pájaros cantaban desde los árboles y, en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba en la casa de la plantación. El mundo apenas despertaba, y en esa hora liminal entre la noche y el día, el arroyo parecía existir fuera del tiempo normal. Cordelia se detuvo en una curva particular del arroyo, donde una gran roca plana sobresalía hacia el agua, creando una plataforma natural. Dejó su bulto y se giró para enfrentar a los 3 hombres que estaban inciertos en la orilla. Su voz al hablar era calma y directa, como si estuviera dando instrucciones para construir una cerca o sacrificar un cerdo. Explicó que todos entrarían al agua juntos. Ella se quitaría la ropa, y ellos harían lo mismo. Formarían un círculo en el agua hasta la cintura, y ella realizaría ciertas abluciones en cada uno de ellos y en sí misma. Permanecerían en silencio durante todo el proceso. No le contarían a nadie sobre estas sesiones, que ocurrirían todas las mañanas al amanecer. Cualquier hombre que hablara de lo que sucedía en el arroyo sería vendido inmediatamente al peor traficante de esclavos que ella pudiera encontrar, enviado a las plantaciones de azúcar en Luisiana, donde los hombres morían en 5 años. Pero más allá de la amenaza, había algo más en su voz, una certeza, un conocimiento. Miró a cada hombre y dijo sus nombres de una manera particular, una manera que sugería que sabía cosas sobre ellos que nadie más sabía, cosas sobre sus padres, cosas sobre su sangre. Isaiah fue el primero en entrar al agua, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la orilla opuesta. Caleb lo siguió, sus hombros masivos rígidos por la tensión. Josiah fue el último, y aquellos que más tarde escucharon su relato dijeron que parecía un hombre caminando hacia su propio ahorcamiento. Cordelia se quitó el vestido sin dudar ni mostrar pudor. No llevaba nada debajo. Su cuerpo era pálido a la luz del amanecer, marcado con las tenues estrías de 5 embarazos. Entró al agua fría sin inmutarse, moviéndose hacia el centro donde la corriente era más fuerte. Indicó a los 3 hombres que formaran un triángulo a su alrededor, mirando hacia afuera. Lo que sucedió a continuación sería descrito años después en un testimonio que algunos afirmaron estaba exagerado por el trauma, y otros insistieron que era la verdad precisa. Cordelia sacó de su bulto una colección de objetos, una navaja, varias botellas de vidrio con líquidos claros, trozos de tela y un pequeño libro encuadernado en cuero. Abrió el libro y leyó en voz alta en un idioma que ninguno de los hombres reconoció, algo que sonaba a latín, pero no lo era del todo. Luego procedió a lavar a cada hombre con agua tomada del arroyo en un patrón específico: hombros, pecho, brazos, espalda, piernas. Usó uno de los líquidos de sus botellas, que ardía ligeramente en la piel y olía a químicos y hierbas. Recitó frases mientras trabajaba, su voz constante y rítmica. Los hombres permanecían rígidos mirando a los árboles, al cielo, a cualquier lugar menos a ella o entre ellos. Cuando terminó con los 3 hombres, realizó el mismo ritual de lavado en sí misma, sus movimientos precisos y metódicos. Luego sacó la navaja e hizo pequeños cortes en el hombro izquierdo de cada hombre, directamente sobre las marcas de nacimiento en forma de media luna. Los cortes eran superficiales pero deliberados, y ella recolectó la sangre que brotaba en trozos de tela blanca. Mezcló esta sangre con más líquido de sus botellas y luego aplicó la mezcla en su propio pecho y abdomen, frotándola en su piel mientras seguía recitando del libro. Todo el proceso tomó quizás 30 minutos. Cuando terminó, Cordelia instruyó a los hombres a vestirse y volver a sus tareas normales. Les dijo que regresaran al día siguiente a la misma hora. Se vistió, envolvió sus objetos en el bulto de lino y caminó de regreso hacia la casa principal sin mirar atrás. Isaiah, Caleb y Josiah se quedaron en la orilla del arroyo varios minutos después de que ella se fue, incapaces de hablar o siquiera mirarse. Finalmente, sin decir una palabra, se separaron para comenzar el trabajo del día. Pero algo había cambiado. Cada hombre lo sentía, una pesadez en el pecho, una confusión en sus pensamientos. Era como si algo les hubiera sido arrebatado y algo más dejado en su lugar.
El ritual se repitió la mañana siguiente, y la siguiente, y todas las mañanas después. A veces, Cordelia variaba ligeramente el procedimiento, usando diferentes líquidos, cortando en diferentes lugares, recitando diferentes pasajes de su libro, pero los elementos esenciales permanecían: la hora del amanecer, el agua fría, la desnudez, el lavado, la sangre y las palabras. En 2 semanas, la gente en Willow Bend comenzó a notar cambios en Isaiah, Caleb y Josiah, los 3 hombres que antes habían sido de los trabajadores más capaces y alerta de la plantación. Comenzaron a moverse como en una niebla. Realizaban sus tareas adecuadamente, pero sin la iniciativa o habilidad que los había distinguido. Sus ojos adquirieron una calidad vidriosa y distante. Hablaban poco, incluso entre ellos, comunicándose en frases cortas y planas cuando era necesario. Rachel, una de las sirvientas de la casa que había conocido a Josiah desde la infancia, testificó más tarde que era como ver a un hombre desvanecerse lentamente desde dentro de su propio cuerpo. Todavía parecía Josiah, caminaba y hablaba como él, pero la chispa esencial que lo hacía quien era parecía estar drenándose día a día. Intentó preguntarle qué pasaba, pero él solo la miró como si no la reconociera del todo. Luego se dio la vuelta y se fue sin responder. Otros esclavizados también lo notaron. Los susurros comenzaron en los cuartos por la noche. Los 3 hombres estaban siendo trabajados con raíces, hechizados, maldecidos. La señora Cordelia había aprendido magia oscura en algún lugar, tal vez en Nueva Orleans, donde tales cosas eran conocidas. Los hombres estaban siendo envenenados lentamente, sus mentes robadas, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente al respecto, y mucho menos confrontar a Cordelia. En la casa principal, los hijos de Cordelia notaron la nueva rutina extraña de su madre. Se levantaba antes del amanecer todos los días, sin importar el clima, y estaba ausente durante aproximadamente 1 hora. Cuando regresaba, su cabello a menudo estaba húmedo, y se dirigía inmediatamente a su habitación para cambiarse de ropa. Cuando el joven Edmund, entonces de 10 años, le preguntó a dónde iba, ella le dijo que tomaba caminatas matutinas para su salud por el arroyo. Le advirtió que no la siguiera, ya que el aire de la madrugada era peligroso para niños con constituciones débiles. Margaret, la hija mayor de 17 años, era más suspicaz. Siempre había sido perspicaz y notó no solo las ausencias de su madre, sino también los cambios en Isaiah, Caleb y Josiah. Notó que su madre ahora llevaba el libro de cuero negro consigo en todo momento, incluso durmiendo con él bajo la almohada. Notó que su madre había perdido peso a pesar de comer normalmente, y que había una energía febril en ella, un brillo en sus ojos que parecía antinatural. Una mañana a principios de abril, Margaret intentó seguir a su madre al arroyo, se vistió silenciosamente, y salió de la casa justo cuando Cordelia desaparecía en el bosquecillo de robles. Pero Cordelia parecía haber anticipado esto. La esperaba justo dentro de la línea de árboles. Su rostro frío de furia, agarró la muñeca de Margaret con fuerza suficiente para dejar moretones, y le dijo a su hija en un susurro apenas audible que si alguna vez la seguía de nuevo, si alguna vez hablaba con alguien sobre las caminatas matutinas de su madre, Cordelia se aseguraría de que Margaret nunca se casara, nunca abandonara Willow Bend, nunca tuviera nada parecido a una vida propia. Asustada por la intensidad en los ojos de su madre, Margaret huyó de regreso a la casa. Esa noche, Margaret escribió en su propio diario, un cuaderno de cuero que guardaba escondido en su armario. Escribió que su madre se había convertido en algo que ya no reconocía, que había una maldad emanando de ella como un olor, que lo que estaba sucediendo en el arroyo era maligno, aunque Margaret no tenía una comprensión clara de lo que significaba el mal más allá de lo que había aprendido en la iglesia. Se preguntó si debería contarle a alguien. Pero, ¿a quién? Su padre estaba muerto. ¿Al reverendo Fairfax? ¿Qué podría siquiera decir? Margaret decidió observar y esperar. Comenzó a observar a su madre más cuidadosamente, notando pequeños detalles. El olor químico que a veces se adhería a la ropa de Cordelia, la forma en que miraba a Isaiah, Caleb y Josiah durante el día, estudiándolos como especímenes, la caja cerrada que apareció en la habitación de su madre, una caja que no había estado allí antes de la muerte de su padre. Mientras tanto, la temporada de siembra de primavera había comenzado en serio. Los campos requerían atención constante. Cordelia supervisaba el trabajo con su eficiencia habitual,
reuniéndose con el capataz, revisando las cuentas, asegurándose de que cada tarea se completara correctamente. Para el mundo exterior, era exactamente lo que una viuda de plantación debía ser: capaz, compuesta, gestionando la herencia de su difunto esposo hasta que su hijo mayor alcanzara la edad para tomar el control. Pero por la noche, sola en su habitación, Cordelia escribía en sus diarios a la luz de las velas, registrando observaciones sobre el deterioro de los tres hombres, anotando cambios en sus signos vitales, su capacidad de respuesta, sus habilidades físicas. Escribía sobre dosis y frecuencias. Hacía referencia a pasajes de textos médicos y correspondencia, con alguien a quien solo se refería como Dr. H. Escribía sobre sus propias sensaciones físicas, cambios que creía estaban ocurriendo en su cuerpo, mejoras en su salud que atribuía a los tratamientos, y escribía sobre su difunto esposo, Thomas, aunque estas entradas eran crípticas y amargas. Escribía sobre mentiras, descubrimientos y traiciones. Escribía sobre linajes y herencias. Escribía sobre la necesidad de corregir lo que había sido corrompido, de purificar lo que había sido contaminado. Su escritura en estos pasajes se volvía cada vez más errática. Las letras cortaban la página con una energía violenta. Si este ritual perturbador te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido. No olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en la pesadilla que consumió la plantación Willow Bend. Para mayo de 1838, los cambios en Isaiah, Caleb y Josiah eran imposibles de ignorar. Los tres hombres habían perdido una cantidad significativa de peso. Sus movimientos se habían vuelto lentos y descoordinados. Isaiah, que había sido capaz de construir estructuras complejas de memoria, ahora necesitaba instrucciones escritas incluso para reparaciones simples. El trabajo de metal de Caleb se volvió descuidado e impreciso. Josiah apenas podía recordar instrucciones dadas una hora antes. El Dr. Silas Pemberton notó el deterioro cuando visitó Willow Bend a finales de mayo para revisar la salud de la familia. El doctor, de 63 años, graduado del Medical College of Georgia en Augusta, había estado practicando en el condado de Burke durante más de 30 años. Era un hombre pequeño y ordenado con movimientos precisos y una reputación de minuciosidad, aunque sus conocimientos médicos estaban limitados a lo que se enseñaba en la década de 1790 y lo que había aprendido a través de décadas de prueba y error. Cordelia lo había invitado a examinar a la joven Elizabeth, que había desarrollado una tos persistente. Mientras trataba a la niña, el doctor vio a Josiah Mercer llevando leña a la casa. Quedó impactado por el aspecto demacrado del hombre y sus manos temblorosas. Más tarde, al salir, encontró a Isaiah intentando reparar una persiana y notó los mismos síntomas perturbadores: pérdida de peso, temblores y una expresión peculiarmente vacía. El doctor Pemberton mencionó sus observaciones a Cordelia, preguntando si había alguna enfermedad entre los trabajadores. Cordelia explicó que los tres hombres sufrían de una fiebre recurrente común en las tierras bajas, algo que ella estaba tratando con quinina y calomel. El doctor aceptó esta explicación, ya que la malaria era endémica en la región y a menudo causaba tales síntomas. Ofreció examinar a los hombres más de cerca, pero Cordelia declinó, diciendo que tenía la situación bajo control. Sin embargo, el doctor Pemberton estaba lo suficientemente preocupado como para mencionar lo que había visto a su colega, el doctor Francis Callaway, durante una reunión de la Sociedad Médica del Condado de Burke en Waynesboro esa semana. Los dos médicos discutieron los síntomas mientras tomaban brandy, tratando de determinar si había alguna nueva fiebre propagándose entre la población esclavizada. El doctor Callaway sugirió que tal vez los hombres habían estado expuestos a agua contaminada o comida en mal estado. El doctor Pemberton estuvo de acuerdo en que esto era posible, pero notó que ningún otro trabajador en Willow Bend parecía afectado. La conversación habría terminado allí, olvidada entre las innumerables discusiones médicas que ocupaban el tiempo de los médicos, salvo por un detalle. El doctor Pemberton mencionó que la señora Rutledge había afirmado estar tratando a los hombres con quinina y calomel, pero no había observado la decoloración azul grisácea característica en las encías y la lengua que el calomel solía producir cuando se usaba regularmente. Esta discrepancia se alojó en su mente como una astilla. A principios de junio,
Algo ocurrió que atrajo mayor atención sobre la situación en Willow Bend. Isaiah Drummond colapsó mientras trabajaba en reparaciones en la desmotadora de algodón de la plantación. Simplemente cayó hacia adelante, inconsciente, y no pudo ser reanimado durante varios minutos. Cuando recuperó el conocimiento, no podía recordar dónde estaba ni qué había estado haciendo. Su habla era arrastrada, y un lado de su rostro parecía caer ligeramente. El capataz, un hombre llamado Marcus Delacroix, informó del incidente a Cordelia. Ella visitó a Isaiah en la cabaña del carpintero donde lo habían llevado a descansar. Lo examinó brevemente. Luego ordenó que lo mantuvieran en su cabaña y le dieran solo agua y pan hasta que se recuperara. Dijo que el hombre había estado bebiendo, aunque Marcus sabía con certeza que Isaiah nunca tocaba alcohol, y no había olor a whisky en él. 2 días después, Caleb Tucker sufrió un colapso similar en la forja. Había estado trabajando el hierro cuando sus piernas simplemente cedieron bajo él. Otros trabajadores lo encontraron tirado en el suelo, semiconsciente, murmurando incoherentemente. Como Isaiah, se recuperó lentamente y no pudo explicar qué había pasado. La respuesta de Cordelia fue la misma: aislamiento y comida mínima. La comunidad esclavizada estaba ahora profundamente asustada. 2 de sus hombres más fuertes, hombres que nunca habían estado enfermos un día en sus vidas, se estaban consumiendo ante sus ojos. Los susurros se volvieron más insistentes. La señora Cordelia los estaba matando lentamente, les estaba dando veneno, o trabajando raíces en ellos. Algunos recordaban viejas historias de África y el Caribe sobre personas que podían robar almas, que podían convertir a hombres fuertes en cáscaras vacías. Una anciana llamada Dina, traída del Congo décadas atrás y respetada por su conocimiento de hierbas y curación, se acercó a Josiah Mercer una noche a mediados de junio. Le suplicó que le dijera qué le estaban haciendo a él y a los otros. Josiah la miró con esos ojos vacíos y no dijo nada. Dinah intentó ponerle un amuleto protector en la mano, una pequeña bolsa de raíces y piedras, pero Josiah lo dejó caer al suelo y se alejó. Dinah fue al capataz Marcus Delacroix, un paso raro para una persona esclavizada ya que arriesgaba un castigo severo. Le dijo que la señora estaba haciendo algo maligno a los 3 hombres, que estaba drenando su fuerza vital en el arroyo todas las mañanas. Marcus desestimó sus afirmaciones como supersticiones absurdas y amenazó con hacerla azotar si difundía tales historias salvajes. Pero en privado, Marcus comenzaba a tener sus propias dudas sobre lo que estaba sucediendo en Willow Bend. Marcus Delacroix, de 35 años, nacido en Luisiana de padres francófonos, había trabajado como capataz en varias plantaciones en Georgia y Carolina del Sur. No era un hombre amable. Su profesión no lo permitía. Pero era observador y práctico. Sabía que las plantaciones funcionaban con rutina y orden, y lo que estaba ocurriendo en Willow Bend era disruptivo para ambos. Había notado las ausencias al amanecer de Cordelia. Había notado el deterioro de los 3 hombres. También había notado que la señora parecía estar prosperando de una manera inusual para una viuda reciente. Tenía más energía, parecía más joven de alguna manera, se movía con una vitalidad que contradecía sus 43 años. Era como si lo que se estaba drenando de los 3 hombres estuviera fluyendo hacia ella. Marcus comenzó a hacer sus propias observaciones. Empezó a levantarse temprano, posicionándose donde pudiera ver el camino hacia Turkey Creek. Observó a Cordelia caminar por ese sendero cada mañana, seguida por separado por Isaiah, Caleb y Josiah. Nunca se acercó lo suficiente para ver qué sucedía realmente en el arroyo. Algo instintivo le decía que eso sería peligroso, pero notó el horario, la frecuencia, la regularidad absoluta del ritual. También comenzó a buscar información sobre el pasado de Cordelia. Habló casualmente con los sirvientes de la casa, preguntando sobre los hábitos, intereses y correspondencia de la señora. Aprendió que recibía cartas de Charleston regularmente, cartas que llegaban en sobres sin marcar. Supo que había estado comprando suministros inusuales de Augusta a través de una conexión en una botica. Supo que antes de su matrimonio con Thomas Rutledge, Cordelia había pasado 2 años en una academia para señoritas en Filadelfia, algo inusual para una mujer sureña de su generación. A finales de junio, Marcus había acumulado suficientes detalles preocupantes como para considerar acudir a las autoridades del condado. Pero ¿qué reportaría exactamente? Que la señora de la plantación tomaba caminatas matutinas con 3 de sus esclavos.
que esos esclavos habían desarrollado problemas de salud misteriosos, que la comunidad esclavizada creía en trabajos de raíces. Nada de esto constituía un crimen que a las autoridades les importara. Las personas esclavizadas morían de fiebres y dolencias misteriosas todo el tiempo. Mientras la plantación siguiera siendo productiva y ninguna persona blanca estuviera amenazada, la ley no tenía interés en lo que les sucediera a los trabajadores negros. Lo que Marcus no sabía era que alguien más también estaba investigando las actividades de Cordelia, alguien con muchos más recursos y con intenciones mucho más peligrosas. En Charleston, un hombre llamado Victor Kensington había estado esperando durante más de un año noticias de Cordelia Rutledge. Kensington, de 52 años, era un médico que había perdido su licencia médica en Pensilvania en 1829, tras ser acusado de realizar experimentos no autorizados en pacientes del Hospital para Insanos de Filadelfia. Había huido a Charleston, donde se estableció como consultor médico, sirviendo a clientes ricos interesados en tratamientos alternativos y terapias no convencionales. Kensington se especializaba en lo que llamaba terapia de transfusión vital, basada vagamente en teorías de magnetismo animal y fuerza vital que habían sido populares en Europa a finales del siglo XVIII. Sus tratamientos involucraban rituales complejos que combinaban sangrías, hidroterapia, preparaciones químicas y manipulación psicológica. Afirmaba que podía transferir juventud, salud y vitalidad de una persona a otra, que había descubierto el secreto del rejuvenecimiento que los alquimistas habían buscado durante siglos. La mayoría de sus clientes eran personas desesperadas con dinero, hombres enfrentando la muerte por enfermedades debilitantes, mujeres aterrorizadas por envejecer, individuos buscando cualquier milagro que la medicina no pudiera proporcionar. Kensington cobraba tarifas exorbitantes y producía documentación elaborada de sus éxitos, aunque cualquiera que investigara, de cerca descubriría que la mayoría de sus pacientes morían o desaparecían poco después del tratamiento. Cordelia había conocido a Kensington en 1836 durante un viaje a Charleston para visitar a su familia. Asistió a una conferencia privada que él dio en un salón organizado por una de las viudas ricas e intelectualmente curiosas de Charleston. Kensington habló sobre las últimas teorías europeas de la fuerza vital y la posibilidad de controlar el envejecimiento y las enfermedades mediante la manipulación adecuada de las energías inherentes al cuerpo. Cordelia, que había estado estudiando textos médicos en silencio durante años, quedó fascinada. Concertó una consulta privada con Kensington en sus oficinas en Church Street. Allí, en una habitación llena de dibujos anatómicos y frascos con especímenes preservados, le contó algo que nunca había compartido con nadie. Creía que su esposo la había estado engañando sistemáticamente sobre la paternidad de sus hijos. La historia que Cordelia reveló a Kensington era compleja y oscura. Explicó que había descubierto, a través de una cuidadosa observación y años de sospecha, que al menos 3 de sus 5 hijos podrían no ser hijos biológicos de Thomas. Creía que Thomas era estéril o casi estéril, resultado de una enfermedad venérea contraída en su juventud. En lugar de admitir este vergonzoso secreto, Thomas había arreglado que otros hombres la embarazaran sin su conocimiento o consentimiento. Cordelia afirmó que Thomas la había estado drogando periódicamente durante su matrimonio, usando láudano y otras sustancias para hacerla dócil y confundida. Durante estos episodios, otros hombres habían sido llevados a su cama. Creía que Thomas había seleccionado hombres esclavizados de la plantación, hombres que se parecían lo suficiente a él para que cualquier hijo producido se asumiera como suyo. Esto permitiría a Thomas mantener la ficción de su virilidad y asegurar que la línea Rutledge continuara. No tenía pruebas definitivas, admitió Cordelia, pero la evidencia era persuasiva. Su primera hija, Margaret, no se parecía en nada a Thomas y tenía un sorprendente parecido con ciertas características físicas que había observado en la población esclavizada de Willow Bend. Su segundo hijo, Thomas Jr., tenía una tez más oscura que ambos padres, con una textura de cabello que sugería ascendencia mixta. Había notado la misma marca de nacimiento en forma de media luna en 3 de sus hijos, que más tarde observó en Isaiah, Caleb y Josiah, 3 hombres que habían nacido en Willow Bend en los años justo antes de sus propios hijos. Si la teoría de Cordelia era cierta, o una ilusión nacida de años de un matrimonio infeliz y aislamiento, es imposible de determinar con certeza, pero ella lo creía absolutamente,
y esa creencia se había transformado en una obsesión que la consumía por completo. Le dijo a Kensington que quería venganza, quería destruir a los hombres que habían sido usados para humillarla, para violarla sin su conocimiento o consentimiento, pero más que venganza, quería algo más. Quería reclamar lo que le habían robado, quería recuperar su juventud, su vitalidad, su poder, quería revertir el daño que años de embarazos y traiciones habían infligido en su cuerpo y mente. Kensington escuchó todo esto con la atención tranquila de un hombre que había oído muchas confesiones desesperadas. Le dijo a Cordelia que lo que quería era posible, que sus tratamientos podían lograr exactamente lo que ella deseaba. Pero el proceso sería difícil, largo y requeriría absoluta secreto y compromiso. No podía ir a Willow Bend a supervisar los tratamientos él mismo. Su presencia atraería demasiada atención. En cambio, proporcionaría instrucciones escritas detalladas, las preparaciones químicas necesarias y orientación continua a través de correspondencia. El costo sería sustancial, 5,000 pagados en cuotas más el costo de los suministros. Cordelia aceptó de inmediato. Tenía su propio dinero, heredado de su padre y gestionado cuidadosamente durante los años de su matrimonio. Pagaría lo que Kensington pidiera. Durante el año siguiente, de 1836 a 1837, Cordelia recibió una serie de cartas de Kensington delineando su protocolo de tratamiento. Las instrucciones eran elaboradas y específicas. Debía seleccionar 3 sujetos masculinos que cumplieran ciertos criterios físicos y que representaran a los hombres que ella creía la habían violado. Debía comenzar a prepararlos mediante la introducción gradual de ciertos compuestos químicos mezclados en su comida, compuestos que los harían sugestionables y obedientes. Una vez que Thomas muriera, Cordelia podría comenzar el protocolo de tratamiento completo, que involucraba baños rituales diarios, sangrías, aplicación de varias tinturas y preparaciones, y la recitación de fórmulas verbales específicas, que Kensington afirmaba, facilitarían la transferencia de energía vital de los sujetos a ella misma. Las fórmulas que Kensington proporcionó eran una mezcla de terminología médica legítima y pura invención. Tomó prestado de las teorías de Franz Mesmer sobre el magnetismo animal, los principios homeopáticos de Samuel Hahnemann y varias tradiciones ocultas europeas, mezclándolas en algo que sonaba científico, pero que era esencialmente un veneno teatral. Las preparaciones químicas que envió incluían compuestos de mercurio, soluciones de arsénico, extractos de digitalis y varios alcaloides derivados de plantas. Estas sustancias, administradas en dosis cuidadosamente calibradas, destruirían gradualmente el sistema nervioso de los sujetos, mientras creaban la ilusión de que su fuerza vital estaba siendo drenada. El componente psicológico era igualmente importante. Kensington instruyó a Cordelia a mantener un dominio absoluto sobre los sujetos para crear una atmósfera de inevitabilidad y desamparo. La desnudez, el agua fría, las sangrías, las fórmulas verbales incomprensibles, todo estaba diseñado para descomponer el sentido de identidad y resistencia de los sujetos. La dosificación regular con químicos haría el resto, destruyendo gradualmente la función cognitiva, mientras Cordelia se convencía de que estaba absorbiendo su juventud y vitalidad. Pero Kensington tenía otro propósito más allá de simplemente proporcionar a Cordelia su deseada venganza. Estaba documentando todo lo que ella le reportaba, recopilando datos para un monográfico que planeaba escribir sobre la terapia de transfusión vital. El caso de Cordelia era perfecto. Ella tenía acceso a sujetos que no podían negarse ni reportar los experimentos. Tenía la inteligencia y la educación para seguir protocolos complejos, y estaba motivada por una creencia fanática que la convertía en la colaboradora ideal. No tenía reparos morales sobre lo que le estaba pidiendo que hiciera. Para Kensington, las personas esclavizadas eran simplemente sujetos experimentales convenientes, no diferentes de los pacientes de asilo que había usado en Filadelfia. Sin embargo, había un elemento del arreglo que Kensington no le había revelado a Cordelia. Había estado correspondiendo con otra parte, alguien más en el condado de Burke, que tenía su propio interés en lo que estaba sucediendo en la plantación Willow Bend. Esta tercera parte estaba pagando a Kensington una tarifa adicional sustancial por informes regulares sobre las actividades y el estado mental de Cordelia, y esta misma parte estaba preparándose para usar la información con propósitos que destruirían a Cordelia por completo.
Julio de 1938 trajo un calor opresivo al condado de Burke. Las temperaturas superaban los 32 en Warrens a media mañana y se mantenían así hasta el atardecer. El aire era denso y quieto, cargado de humedad del río Savannah. En los campos de algodón, los trabajadores esclavizados se movían lentamente entre las filas, atendiendo plantas que crecían exuberantes y verdes en el calor húmedo. En la casa principal de Willow Bend, la familia se retiraba a las habitaciones más frescas e intentaba dormir durante lo peor del calor de la tarde. Cordelia continuaba con sus rituales al amanecer sin interrupciones a pesar del clima. Si acaso, se volvió más intensa en la aplicación de los protocolos de Kensington. Aumentó las dosis de los químicos que administraba a Isaiah, Caleb y Josiah. Extendió la duración de las sesiones en el arroyo, a veces manteniendo a los hombres en el agua durante más de una hora. Añadió nuevos elementos al ritual: ingestión forzada de tinturas amargas, aplicación de sustancias cáusticas en su piel, recolección de otros fluidos corporales además de sangre. Los 3 hombres estaban muriendo. Cualquiera con ojos podía verlo. Su piel había adquirido un aspecto amarillo y ceroso. Se movían como fantasmas, apenas presentes en sus propios cuerpos. Isaiah ya no podía trabajar en absoluto y pasaba sus días sentado inmóvil en su cabaña. Caleb colapsó 2 veces más en la forja antes de que Cordelia ordenara que lo confinaran en sus cuartos. Solo Josiah continuaba funcionando a un nivel mínimo, moviéndose por sus tareas como un autómata, con los ojos completamente vacíos. Pero el capataz Marcus Delacroix finalmente había encontrado la evidencia que necesitaba para actuar. A mediados de julio, mientras Cordelia estaba ocupada con visitantes de Waynesboro, Marcus entró en su dormitorio y revisó sus pertenencias. Encontró la caja cerrada escondida bajo la tabla del suelo en su armario. Usando una palanca la abrió. Dentro estaban las cartas de Kensington, docenas de ellas detallando el protocolo de tratamiento completo con precisión explícita. También estaban los diarios de Cordelia describiendo cada sesión en el arroyo con precisión clínica. Había recibos de compras de químicos en Augusta. Y lo más condenatorio, había una carta que Cordelia había comenzado pero nunca terminó, dirigida a Kensington, en la que expresaba dudas sobre si los tratamientos realmente estaban funcionando, o si simplemente estaba asesinando a 3 hombres inocentes para satisfacer su propia locura. Marcus tomó varias de las cartas más incriminatorias y uno de los diarios, volvió a colocar la caja cuidadosamente y dejó la habitación exactamente como la había encontrado. Luego cabalgó inmediatamente a Waynesboro para consultar con un abogado llamado Howard Pritchard, un hombre que sabía que era discreto y ambicioso. Pritchard leyó los documentos que Marcus trajo con creciente asombro. Lo que Marcus había descubierto no era solo evidencia de crueldad hacia trabajadores esclavizados, lo que ningún tribunal perseguiría seriamente, sino algo mucho más valioso: evidencia de que Cordelia Rutledge estaba mentalmente incapacitada para gestionar la herencia de su difunto esposo. Las cartas y diarios revelaban a una mujer atrapada en una ilusión, paranoia y posiblemente manía homicida. Si se presentaba adecuadamente, esta evidencia podría usarse para declarar a Cordelia legalmente incompetente, lo que requeriría la designación de un tutor para gestionar Willow Bend y sus activos. Pritchard explicó a Marcus que varios hombres prominentes en el condado de Burke habían estado esperando una oportunidad para tomar el control de Willow Bend. La muerte de Thomas Rutledge había dejado la plantación temporalmente en manos de Cordelia, pero la propiedad era extremadamente valiosa, y había partes que creían tener reclamos legítimos sobre ella. Con evidencia de la locura de Cordelia, estos hombres podrían solicitar al tribunal que la destituyeran del control e instalaran un tutor de su elección, pero Pritchard aconsejó precaución. Necesitaban construir un caso más sólido, reunir más testigos y cronometrar su movimiento cuidadosamente. Si actuaban demasiado rápido, Cordelia podría destruir evidencia o huir con sus hijos a Charleston. Necesitaban dejar que la situación se desarrollara un poco más, que el comportamiento de Cordelia se volviera aún más indefendible, y luego atacar decisivamente. Marcus estuvo de acuerdo en esperar, aunque insistió en que se debía hacer algo por los 3 hombres moribundos. Pritchard prometió organizar que el Dr. Pemberton realizara un examen oficial, lo que crearía documentación de su condición.
Esta documentación sería crucial para el caso legal. Lo que ni Marcus ni Pritchard sabían era que Cordelia ya había descubierto el allanamiento. Notó de inmediato al regresar a su habitación que la tabla del suelo estaba ligeramente desplazada. Un solo rasguño en la madera, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar, le indicó que alguien había levantado la tabla, revisó la caja y pudo decir por la disposición de las cartas que habían sido perturbadas. Supo de inmediato que fue Marcus. Nadie más habría tenido el valor o la razón. El capataz la había estado observando demasiado de cerca, haciendo demasiadas preguntas. Había cometido un error al confiar en que su posición como señora de la plantación la protegería del escrutinio. Había olvidado que la lealtad de los hombres blancos entre sí superaba cualquier obligación hacia las mujeres, incluso las mujeres blancas ricas. La respuesta de Cordelia fue rápida y despiadada. Esa misma noche, convocó a Marcus a la casa y lo despidió de su puesto con efecto inmediato. Le pagó los salarios adeudados y le dijo que abandonara Willow Bend antes del amanecer. Marcus intentó discutir, pero la furia fría de Cordelia lo silenció. Le dijo que si intentaba difundir mentiras sobre ella, si intentaba usar documentos robados en su contra, usaría las conexiones de su familia en Charleston para destruirlo por completo. Se aseguraría de que nunca volviera a trabajar como capataz en ningún lugar de Georgia o Carolina del Sur. Marcus dejó Willow Bend esa noche, pero se llevó las cartas y el diario que había escondido en sus alforjas. Fue directamente a la oficina de Howard Pritchard en Waynesboro, y los dos hombres comenzaron a preparar su caso en serio. El despido de Marcus Delacroix creó una crisis inmediata en Willow Bend. Cordelia necesitaba encontrar un nuevo capataz rápidamente, ya que la plantación no podía funcionar sin alguien que gestionara las operaciones diarias de la fuerza laboral esclavizada. Promovió a un hombre llamado Samuel Gentry, que había estado trabajando como conductor, a capataz temporal. Gentry era competente, pero carecía de la experiencia y autoridad de Marcus. La población esclavizada sintió la inestabilidad y comenzó a probar límites, trabajando más lentamente, fingiendo no escuchar órdenes, participando en pequeños actos de resistencia. Cordelia respondió aumentando los castigos y endureciendo el control. Autorizó azotes más frecuentes por infracciones menores. Redujo las raciones. Impuso un toque de queda estricto y prohibió cualquier reunión después del anochecer. El ambiente en Willow Bend se volvió opresivo y temeroso, una olla a presión de resentimiento y terror. Mientras tanto, sus rituales al amanecer en Turkey Creek continuaban sin interrupción. Isaiah Drummond murió el 28 de julio de 1838. Simplemente dejó de respirar durante la noche, su cuerpo finalmente rindiéndose tras meses de envenenamiento químico y abuso. Cordelia ordenó que lo enterraran rápidamente en el cementerio esclavizado al borde de la propiedad, sin ceremonia ni luto permitido. Registró su muerte en el libro de la plantación como fiebre y consunción, e inmediatamente intensificó sus tratamientos a los dos hombres restantes, como si la muerte de Isaiah hubiera fortalecido, en lugar de desalentar su obsesión. A principios de agosto, Margaret Rutledge tomó una decisión desesperada. Ya no podía permanecer en silencio mientras su madre descendía a la locura y el asesinato. Escribió una carta a su tía materna en Charleston, Catherine Vance, describiendo en detalle cuidadoso lo que había observado en Willow Bend, el comportamiento extraño de su madre, las ausencias al amanecer, el deterioro de los tres hombres esclavizados, la reciente muerte de Isaiah y la sensación generalizada de que algo maligno había tomado control de la plantación. Margaret envió la carta en secreto a través de un sirviente doméstico de confianza que fue enviado a Waynesboro por un encargo. La carta llegó a Charleston 10 días después. Catherine Vance, viuda ella misma y una mujer de considerable posición social, quedó horrorizada por lo que leyó. Inmediatamente escribió al Dr. Pemberton pidiéndole que visitara Willow Bend y evaluara el estado mental de Cordelia. También escribió al juez de sucesiones del condado, expresando preocupación por el bienestar de su sobrina y la aptitud de su cuñada para gestionar la herencia Rutledge. Estas cartas, que llegaron casi simultáneamente con las maniobras legales que Howard Pritchard estaba orquestando, crearon una convergencia de presión sobre Cordelia. A finales de agosto, múltiples partes se movían contra ella, aunque aún no era consciente de la magnitud total de la conspiración. El Dr. Pemberton visitó Willow Bend el 20 de agosto,
aparentemente para revisar la salud de la familia. Examinó a los 5 niños y los encontró razonablemente saludables, aunque el joven Edmund mostraba signos de tensión nerviosa. Cuando el doctor pidió examinar a Caleb Tucker y Josiah Mercer, cuyas condiciones deterioradas le habían sido reportadas, Cordelia inicialmente se negó. Insistió en que los hombres sufrían de fiebres veraniegas comunes y que ella los estaba tratando adecuadamente. El doctor Pemberton insistió, y Cordelia finalmente cedió. Lo llevó a la cabaña donde Caleb yacía en una cama sucia, apenas consciente. El examen del doctor reveló una extrema emaciación, signos de envenenamiento por metales pesados, incluyendo una decoloración azul grisácea en las encías y las uñas, daño neurológico evidenciado por temblores y falta de coordinación, y lo que parecían ser quemaduras químicas en los hombros y el pecho del hombre. El doctor Pemberton quedó conmocionado. Estos no eran síntomas de ninguna fiebre natural. Insistió en examinar también a Josiah, y encontró signos similares de envenenamiento y abuso. Confrontó directamente a Cordelia, preguntándole qué tratamiento había estado administrando. Cordelia, cuya compostura finalmente se resquebrajó, le habló del protocolo de un médico europeo, sobre los baños terapéuticos, sobre las tinturas y preparaciones diseñadas para curar su propia salud en declive. El doctor Pemberton escuchó con creciente alarma. Reconoció algunos de los químicos que Cordelia describió como extremadamente tóxicos: mercurio, arsénico, digitalis en concentraciones mucho más allá de las dosis terapéuticas. Le dijo a Cordelia sin rodeos que no se estaba curando a sí misma. Estaba asesinando a los 2 hombres. Dijo que informaría sus hallazgos a las autoridades del condado y que ella debía detener los tratamientos inmediatamente. La respuesta de Cordelia fue escalofriante en su calma racionalidad. Le dijo al doctor Pemberton que no tenía autoridad sobre lo que ella hacía con su propia propiedad. Los 3 hombres habían sido seleccionados para un propósito específico, un propósito que el doctor no podía entender. La habían violado de maneras que trascendían el asalto físico. Habían participado, conscientemente o no, en el esquema de su esposo para humillarla y degradarla. Merecían lo que les estaba sucediendo. Y además los tratamientos estaban funcionando. Se sentía más fuerte, más joven, más vital que en años. La transferencia era real. El doctor Pemberton dejó Willow Bend profundamente perturbado. Escribió directamente a Waynesboro y presentó un informe formal tanto al sheriff del condado como al tribunal de sucesiones. Su testimonio, combinado con los documentos que Marcus Delacroix había proporcionado a Howard Pritchard, creó un caso abrumador contra Cordelia. El 3 de septiembre de 1838, el sheriff Benjamin Talmadge llegó a Willow Bend con una orden judicial. Cordelia Rutledge debía someterse a un examen por un panel de médicos para determinar su competencia mental. En espera de los resultados de este examen, se designaría un tutor temporal para gestionar la plantación y supervisar a sus hijos. Cordelia no estaba bajo arresto, pero efectivamente fue despojada de toda autoridad. El examen tuvo lugar 3 días después en el juzgado de Waynesboro. 3 médicos, incluido el doctor Pemberton, interrogaron a Cordelia durante más de 4 horas. Le preguntaron sobre sus creencias respecto a la supuesta conspiración de su esposo, su comprensión de la ciencia médica, su razonamiento detrás de los tratamientos que había administrado. La examinaron física y mentalmente, buscando signos de histeria, manía o pensamiento delirante. Cordelia, al darse cuenta de que todo por lo que había trabajado se estaba derrumbando, intentó presentarse como racional y compuesta. Pero cuando los médicos la presionaron sobre detalles específicos, su obsesión subyacente se volvió imposible de ocultar. Insistió en que su teoría sobre la decepción de Thomas se basaba en una observación cuidadosa y lógica. Defendió los protocolos de Kensington como científicamente sólidos. Argumentó que la mejora en su propia salud probaba que los tratamientos eran efectivos. No mostró remordimiento por la muerte de Isaiah, ni preocupación por el sufrimiento de Caleb y Josiah. La conclusión del panel fue unánime. Cordelia Rutledge sufría de un trastorno delirante severo y era mentalmente incompetente para gestionar sus asuntos o cuidar de sus hijos. Recomendaron una intervención inmediata y una supervisión a largo plazo. El tribunal designó a la tía de Margaret, Catherine Vance de Charleston, como tutora temporal de los niños Rutledge y la herencia. Catherine llegó a Willow Bend a mediados de septiembre con su propio personal doméstico
y asumió el control de inmediato. Trasladó a Cordelia a un dormitorio cerrado con llave en la casa principal, convirtiéndola esencialmente en una prisionera en su propio hogar. Ordenó que los rituales al amanecer en Turkey Creek se detuvieran permanentemente. Organizó atención médica adecuada para Caleb y Josiah. Aunque el doctor Pemberton advirtió que el daño causado a sus cuerpos probablemente era irreversible. Cordelia aceptó su confinamiento con una calma inquietante. Había perdido. Lo entendía, pero no creía haber estado equivocada. En su mente, la conspiración en su contra simplemente había sido más poderosa que su capacidad para resistirla. Thomas había ganado, incluso desde la tumba, al asegurarse de que la gente pensara que estaba loca en lugar de creer la verdad sobre lo que él le había hecho. Catherine Vance comenzó el proceso de investigar qué había sucedido realmente en Willow Bend. Contrató investigadores para rastrear a Victor Kensington en Charleston. Encontraron sus oficinas abandonadas, con el propietario informando que había dejado la ciudad repentinamente a principios de septiembre, debiendo varios meses de renta. Sus efectos personales habían sido retirados, pero los investigadores encontraron documentos ocultos que revelaban el alcance total de su práctica médica fraudulenta y su correspondencia con Cordelia. Más perturbador fue el descubrimiento de cartas entre Kensington y Howard Pritchard, el abogado que había trabajado con Marcus Delacroix. Estas cartas revelaban que Pritchard había sido el otro cliente de Kensington, la tercera parte que había estado pagando por informes sobre las actividades y el estado mental de Cordelia. Pritchard había estado permitiendo deliberadamente que la situación en Willow Bend se deteriorara, esperando que Cordelia cometiera actos tan atroces que su destitución fuera legalmente incuestionable. Había planeado hacerse nombrar tutor de la herencia, lo que le habría dado el control de los sustanciales activos de Willow Bend. La conspiración se desmoronó cuando Catherine presentó esta evidencia al Tribunal de Sucesiones. Pritchard fue inhabilitado y huyó del condado de Burke, antes de que pudiera ser procesado. Marcus Delacroix, que había sido un peón inconsciente en el plan de Pritchard, proporcionó testimonio sobre todo lo que había observado. El tribunal reconoció que, aunque Cordelia había cometido actos terribles, también había sido manipulada por Kensington y se le permitió descender a la locura por hombres que veían beneficios en su destrucción. La pregunta seguía siendo, ¿qué había hecho realmente Thomas Rutledge? ¿Había orquestado realmente la compleja decepción que Cordelia creía, o su teoría había sido pura ilusión desde el principio? Catherine Vance encargó una investigación privada, contratando a un exdetective de la policía de Charleston para examinar la cuestión. El detective pasó semanas revisando los registros de Willow Bend, entrevistando a sirvientes ancianos y rastreando las historias de Isaiah, Caleb y Josiah. Lo que descubrió fue tanto más complicado como más trágico de lo que nadie había imaginado. Thomas Rutledge había sufrido en efecto una enfermedad venérea en sus 20 años. Una enfermedad que a menudo causaba esterilidad en hombres adultos. Los registros médicos de su primer matrimonio mostraban que su primera esposa nunca había concebido durante 8 años de matrimonio, algo inusual para una pareja sin problemas aparentes de fertilidad por parte de la esposa, pero Thomas no había drogado a Cordelia, ni arreglado que hombres esclavizados la embarazaran contra su voluntad. En cambio, había hecho algo mucho más calculador y cruel. Había engendrado deliberadamente hijos con mujeres esclavizadas antes de su matrimonio con Cordelia, hijos que mantuvo en Willow Bend y crió como trabajadores calificados valiosos. Cuando Cordelia no logró concebir durante los primeros 2 años de su matrimonio, Thomas comenzó una campaña de manipulación psicológica, sugiriendo que tal vez el problema era con ella, que quizás era estéril, que tal vez Dios la estaba castigando por algún pecado. Luego, cuando Cordelia logró concebir, después de que Thomas comenzara a darle tónicos de fertilidad que en realidad eran solo hierbas inofensivas, la animó a creer que los niños eran milagros, prueba de una intervención divina. Pero Cordelia, perspicaz e inteligente, había notado los parecidos físicos entre sus hijos y ciertos trabajadores esclavizados. Había sacado conclusiones que eran parcialmente correctas. Sus hijos compartían linajes con Isaiah, Caleb y Josiah, pero no porque esos hombres hubieran sido llevados a su cama, porque esos 3 hombres eran hijos de Thomas, medios hermanos de sus propios hijos, lo que hacía que sus propios vástagos fueran productos de las relaciones previas de Thomas con mujeres esclavizadas.
Thomas había mantenido a sus hijos de raza mixta en Willow Bend. Les había dado posiciones elevadas, les había enseñado habilidades e incluso proporcionado pequeños privilegios, todo mientras mantenía la ficción de que eran simplemente trabajadores talentosos. Había creado una compleja red de secretos y mentiras, nunca con la intención de que Cordelia descubriera la verdad. Había asumido que sus secretos morirían con él, pero Cordelia, a través de años de observación y sospecha, había reconstruido una versión de la verdad lo suficientemente cercana a la realidad como para llevarla a la locura. Había tenido razón al pensar que sus hijos compartían sangre con los 3 hombres. Había tenido razón al pensar que Thomas la había engañado sobre la naturaleza fundamental de su familia, pero había construido el mecanismo de esa decepción de una manera que la transformó de víctima en perpetradora. De esposa agraviada en asesina, Caleb Tucker murió el 24 de septiembre de 1838, su cuerpo finalmente sucumbiendo al veneno acumulado que Cordelia había administrado durante 6 meses. Josiah Mercer sobrevivió, pero quedó en un estado de deterioro cognitivo permanente, incapaz de trabajar o cuidarse a sí mismo. Vivió otros 8 años en Willow Bend, cuidado por otros trabajadores esclavizados, un fantasma viviente de lo que había sido. Cordelia Rutledge nunca fue procesada por asesinato. Bajo la ley de Georgia de 1838, el asesinato de personas esclavizadas por sus dueños no se consideraba legalmente asesinato, aunque podía ser procesado como destrucción maliciosa de propiedad. Catherine Vance, horrorizada por toda la situación y queriendo proteger a los niños Rutledge de más escándalos, arregló que el asunto se manejara discretamente. En noviembre de 1838, Cordelia fue internada en el asilo lunático de Georgia en Milledgeville. Vivió allí durante 14 años, muriendo de neumonía en 1852 a los 57 años. Los registros del hospital la describen como una paciente tranquila, que pasaba sus días escribiendo en diarios que el personal confiscaba y destruía regularmente. Nunca relató sus creencias sobre la conspiración de Thomas. Nunca expresó remordimiento por los hombres que había matado. Nunca reconoció que había sido manipulada por Victor Kensington. Los niños Rutledge fueron criados por su tía Catherine en Charleston. Margaret se casó con un médico de Filadelfia en 1842 y nunca regresó a Georgia. Thomas Jr. asistió a la universidad en Virginia y eventualmente vendió Willow Bend en 1856, sin querer tener nada que ver con la plantación donde ocurrió tal horror. A los niños menores Catherine, Edmund y Elizabeth se les contaron versiones editadas de lo que había sucedido, historias que omitían los peores detalles de los crímenes de su madre. Victor Kensington nunca fue encontrado. Algunos informes lo situaron en Nueva Orleans en la década de 1840, todavía practicando su medicina fraudulenta bajo un nombre diferente. Otros afirmaron que había huido a México o América del Sur. Dejó atrás docenas de víctimas en el sur de Estados Unidos, personas a las que explotó con falsas promesas de rejuvenecimiento y transferencia de vitalidad. Para 1850, su nombre había desaparecido de todos los directorios médicos y registros de la ciudad, como si nunca hubiera existido. La verdad sobre los hijos secretos de Thomas Rutledge nunca se hizo pública durante la vida de ninguna de las personas involucradas. Los hijos que había engendrado con mujeres esclavizadas, excepto los 3 que Cordelia asesinó, fueron vendidos fuera de Willow Bend después de que Catherine Vance tomara el control de la herencia. Sus descendientes, dispersos por Georgia y más allá, nunca supieron de su conexión con la prominente familia Rutledge. La plantación Willow Bend continuó operando bajo varios propietarios hasta la Guerra Civil. La casa principal fue quemada por las tropas de Sherman en 1864 durante la Marcha al Mar. Después de la guerra, la propiedad fue subdividida y vendida a antiguos soldados confederados que intentaban reconstruir sus vidas. Para 1880, la plantación original se había dividido en 6 granjas separadas, y el nombre Willow Bend había sido en gran parte olvidado, excepto por los residentes más antiguos del condado de Burke. Turkey Creek aún fluye a través de lo que alguna vez fue la propiedad Rutledge, clara y fría, pero las orillas donde Cordelia realizaba sus rituales se volvieron cubiertas de maleza y evitadas por la gente local. En las décadas de 1870 y 1880, los hombres liberados que vivían en la zona se negaban a pescar o lavar ropa
en esa curva particular del arroyo. Les decían a sus hijos que el agua allí estaba maldita, que había probado sangre y nunca volvería a correr limpia. Para la década de 1890, incluso los granjeros blancos evitaban el lugar, aunque no podían decir exactamente por qué, salvo que se sentía mal, que el aire parecía más pesado allí, que los pájaros no cantaban en los cipreses a lo largo de ese tramo de agua. En 1891, un granjero que araba tierras que alguna vez formaron parte de los campos de Willow Bend, desenterró una caja de madera enterrada a unos 3 pies de profundidad. Dentro había botellas de vidrio con residuos de químicos extraños, instrumentos médicos oxidados y papeles dañados por el agua cubiertos de una escritura que se había desvanecido hasta volverse ilegible. El granjero, inquieto por el descubrimiento, volvió a enterrar la caja y nunca habló de ello con nadie excepto con su esposa. Cuando murió en 1903, ella quemó su diario, que contenía una descripción del hallazgo, diciendo solo que algunos secretos debían permanecer enterrados. El remanente más escalofriante del caso de Cordelia Rutledge salió a la luz en 1899, cuando un abogado de Charleston llamado Robert Dunmore estaba liquidando la herencia de una anciana viuda llamada Catherine Vance, que había muerto a los 94 años. Entre sus efectos personales, cuidadosamente conservados en un baúl cerrado con llave, había una colección de cartas y documentos relacionados con los crímenes de su cuñada en Willow Bend 60 años antes. Una carta en particular destacó, escrita por Cordelia a Margaret en 1846 desde el asilo en Milledgeville. Dunmore leyó la carta solo una vez antes de decidir que nunca debería hacerse pública. Años después, describió su contenido a un colega, diciendo, la mujer escribió con tal claridad sobre su propia locura, con tal comprensión de lo que había hecho y por qué, que leer sus palabras era como mirar un abismo. Sabía que había asesinado a hombres inocentes. Sabía que el médico que la aconsejó era un fraude. Sabía que su teoría sobre la conspiración de su esposo estaba construida sobre fragmentos de verdad, retorcidos por la paranoia en algo monstruoso. Pero incluso sabiendo todo esto, incluso después de años de confinamiento y reflexión, no podía decir que habría actuado de manera diferente. Eso fue lo más perturbador. No que estuviera loca, sino que entendía su locura y la abrazaba de todos modos. Dunmore quemó la carta de Cordelia junto con la mayoría de los otros documentos del baúl de Catherine Vance. Conservó solo algunos elementos: recibos del asilo que mostraban pagos por el cuidado de Cordelia, un breve relato que Margaret había escrito en 1840, describiendo la última conversación lúcida de su madre antes de ser internada, y una sola página de uno de los diarios de Cordelia, fechada el 10 de marzo de 1838, una semana después de la muerte de Thomas y 3 días después de comenzar los rituales en el arroyo. La entrada del diario, que Dunmore conservó porque creía que era históricamente significativa, a pesar de ser profundamente perturbadora, decía, «He comenzado los tratamientos que el Dr. H. prescribió». Los 3 sujetos respondieron como se esperaba a los procedimientos iniciales. No sentí nada durante la primera sesión, ninguna transferencia de vitalidad, ninguna sensación de renovación. Pero hoy, el tercer día, sentí algo. Tal vez fue solo el agua fría sacudiendo mi cuerpo para despertarlo. Tal vez fue la satisfacción de finalmente tomar acción después de años de rabia impotente. O tal vez los tratamientos funcionan, y lo que sentí fue el comienzo de la restauración que el Dr. H. prometió. Aún no puedo estar segura. Pero sé esto. Continuaré. He ido demasiado lejos para detenerme ahora. Incluso si la duda susurra que simplemente estoy asesinando a 3 hombres para alimentar una ilusión, la duda misma debe ser aplastada. La fe en el tratamiento es parte del tratamiento. Debo creer. Esta sola página permaneció en los archivos de la familia Dunmore hasta 1947, cuando el nieto del abogado la donó a la Sociedad Histórica de Georgia, junto con una breve nota explicativa. La sociedad la catalogó, pero no la exhibió ni la puso a disposición de los investigadores, considerando el contenido demasiado perturbador y la procedencia demasiado cuestionable. Permanece en su colección restringida hasta el día de hoy, disponible solo para académicos que puedan demostrar un propósito académico legítimo. En el condado de Burke, la historia de Cordelia Rutledge y los rituales en Turkey Creek se convirtió en un cuento de advertencia, susurrado entre los ancianos.
Una historia sobre los peligros del dolor y la obsesión, sobre el mal que podía florecer en una sociedad construida sobre la esclavitud y el poder absoluto. Pero con cada relato, los detalles se alteraban o se olvidaban. Para la década de 1920, la mayoría de las personas que escuchaban la historia asumían que era pura leyenda, una historia de fantasmas inventada para alejar a los niños de aguas peligrosas. La última persona que recordaba los eventos de primera mano fue una mujer llamada Sarah Drummond, nacida en 1835, que había sido sobrina de Isaiah Drummond. Vivió hasta la notable edad de 106 años, muriendo en 1941. En sus últimos años, viviendo con su bisnieta en Augusta, a veces hablaba de su tío Isaiah, el carpintero que había sido asesinado por la señora en Willow Bend. Lo describía como un hombre amable, talentoso e inteligente, que no tuvo opción más que obedecer cuando lo llamaban al arroyo cada mañana. Dijo que hacia el final, él le había dicho que morir no era lo peor. Lo peor era olvidar quién era mientras aún estaba vivo, sentir que se desvanecía pedazo por pedazo, mientras su cuerpo seguía funcionando. Sarah lloraba cuando hablaba de esto, incluso 70 años después de su muerte, diciendo que algunas crueldades eran tan profundas que resonaban a través de generaciones. Cuando Sarah Drummond murió en 1941, el último vínculo vivo con el horror de Willow Bend murió con ella. Los pocos documentos que sobrevivieron, dispersos por archivos familiares y colecciones de sociedades históricas, eran demasiado fragmentarios para contar la historia completa. Las generaciones futuras sabrían que algo terrible había sucedido en una plantación en el condado de Burke, en Minnemucieton, 1838, que una mujer llamada Cordelia Rutledge había sido internada en un asilo por crímenes no especificados contra trabajadores esclavizados, que 3 hombres habían muerto en circunstancias misteriosas, pero el alcance total del horror, la complejidad psicológica del crimen, la red de engaño y fraude que lo había permitido, todo esto se perdió en el tiempo. Lo que queda es Turkey Creek, que aún fluye a través del condado de Burke, su agua aún fría y clara. La curva donde Cordelia realizaba sus rituales no está marcada ni es notable, indistinguible de 1000 otros lugares a lo largo de 1000 otros arroyos del sur. Pero el agua recuerda, la tierra recuerda, y en los recuerdos de los descendientes que aún viven en Georgia, fragmentos dispersos de la historia persisten, distorsionados por el tiempo, pero nunca desapareciendo del todo, como manchas de sangre que ningún fregado puede borrar por completo. Este misterio nos muestra cuán fácilmente la desesperación y la traición pueden transformar a una persona en algo irreconocible. Cómo los sistemas de poder y opresión en el Viejo Sur crearon condiciones donde tales horrores podían ocurrir con mínimas consecuencias legales. Revela los aspectos más oscuros de una sociedad construida sobre la esclavitud, donde los seres humanos podían ser torturados y asesinados con casi ninguna responsabilidad, donde la furia y el trauma de las mujeres solo podían encontrar expresión en la violencia contra aquellos aún más impotentes que ellas, donde los charlatanes médicos se aprovechaban de los desesperados y vulnerables, y donde los secretos familiares podían envenenar a múltiples generaciones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Cordelia fue una víctima llevada a la locura, o una asesina que usó sus circunstancias como justificación? ¿Podría alguien haber detenido lo que pasó en Turkey Creek antes de que fuera demasiado tarde? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.